Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. De verdad que para mí es un privilegio, un gozo poder estar aquí este día, ser instrumento del Señor para poder compartir la palabra del Señor. Porque a través de la oración es que uno descubre qué es lo que Dios quiere para con uno. Y cuando yo he meditado más en la presencia del Señor, cuando yo he estado acercándome más a Dios, entiendo el propósito que Dios quiere para conmigo. De verdad, que el Señor sea bendiciendo tu vida y que tú puedas ser ese canal de bendición. Así como lo dijo el pastor, de verdad que hemos escuchado unos temas que son reconfortantes, que son importantes para nuestra vida cristiana, para nuestra vida en el andar, ¿verdad? Ya que Cristo mora en nuestros corazones, ahora nosotros debemos mantener una vida que marque esa diferencia, una vida que proclame el Evangelio. Sí, porque es lo importante, es lo principal. Ahora que vamos a hablar de los dones espirituales, debemos entender en primera instancia de que el Espíritu Santo es un ser que tiene poder. Es un ser que tiene poder y tiene toda la potestad clara, ¿verdad? Honesta y sencilla de darla a aquellos que creen en Cristo Jesús. El Espíritu Santo da su poder a sus hijos, a los hijos de Dios. No los da a personas cualquiera. Ese poder es el que da el Espíritu Santo a los que creen en Cristo y también han sido regenerados. Descubrir el propósito del Espíritu Santo en nuestra vida va del hecho en cómo compartir lo que tenemos a la edificación de la iglesia. Porque ese es el significado del tener dones espirituales. El que el Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas va del hecho de que nosotros compartamos tres cosas. Y es edificar la iglesia, exaltar a Cristo y glorificar el nombre de Dios. Glorificar el nombre de Dios. Yo creo que en el tercer lugar, que es la de glorificar el nombre de Dios, debería ser la primera. Porque todo don, todo trabajo, toda misión, todo regalo que Dios nos dio, lo debemos utilizar para que el nombre de Dios sea glorificado. Hermanos, este sermón yo lo he titulado como Descubriendo el propósito del Espíritu Santo en nuestra vida. Vámonos, por favor, a 1 Corintios, capítulo 12. La idea es poder estudiar el capítulo completo, pero vamos a leerlo hasta el versículo 11. Primera de los Corintios, capítulo 12, versículo del 1 al 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu,
a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el Espíritu, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Alabado y bendito seas, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y que seas tú utilizándome en este momento, Señor, para compartir de tu palabra, Señor. Utiliza a mis hermanos, Señor, para que ellos abran sus corazones, abran sus entendimientos, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por este alimento espiritual. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Qué puntos tan interesantes la enseñanza de el apóstol Pablo en este capítulo, ¿verdad? Lo que nosotros leímos desde el versículo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Qué puntos tan interesantes, ¿verdad? Que claramente y personalmente, ¿verdad? Podríamos tardarnos días en compartir lo que esta enseñanza quiere hablar a nuestra vida, porque debemos tener en cuenta, ¿verdad? Que son los dones espirituales que nosotros debemos trabajar en pro a ello, y también hacerles entender, mis queridos hermanos, que estos son temas que son delicados de compartir y que uno debe tener el discernimiento del Espíritu Santo para saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Sabemos en primera instancia que Dios nos hizo aptos para trabajar y administrar, ¿verdad?, las cualidades que se encuentran en el reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros somos los responsables de eso. Nosotros que somos hijos de Dios, nosotros que somos líderes, nosotros que proclamamos las buenas nuevas, tenemos la responsabilidad de ocuparnos de las cosas que están en los cielos, aquí en la tierra. Y es de nuestra responsabilidad compartirla a otros, a los que no tienen a Cristo. Pero en primer lugar, los unos a los otros, aquí en el compartimiento, en la unidad, en la edificación los unos a los otros. Quiero enseñarles, mis queridos hermanos, el significado de dones espirituales, el cómo va traducido al griego y cuál es su significado. La palabra dones espirituales o don del Espíritu Santo es una palabra que viene del griego charismas. Viene del griego charismas, que del adjetivo charis, su significado al español, ¿verdad? Ese adjetivo charis es regalo, gracia, favor, poder, oficio y misión. Entonces, eso quiere decir que nosotros, al recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón, estamos dando paso abierto para que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida y que por medio de este don, por medio de esta gracia, por medio de este regalo, por medio de esta misión, podamos glorificar el nombre de Dios. Podamos exaltar el nombre de Dios. No es cuestión de quién tiene más, no es cuestión de quién comparte más, no es cuestión de quién cargue más las sillas de la iglesia. No es cuestión de eso, mi querido hermano. Se trata de que debes compartir lo que el Espíritu Santo puso en tu vida y lo debes compartir con humildad, porque es el Espíritu Santo trabajando en ti por su gracia. Debes recordar, es Dios trabajando en tu vida a través del Espíritu Santo, porque vive en ti, porque vive en tu corazón. Desde el versículo 1 hasta el versículo 2, ¿verdad? En el capítulo 12, primero a los Corintios, es el hermano Pablo instándole a los hermanos de los Corintios
recordándole a ellos la vida pasada que ellos tenían. Ellos estaban esclavos al pecado. Ellos tuvieron una vida apegada a la idolatría. Pablo les recuerda a ellos que ellos eran sirvientes del pecado, que ellos servían a dioses que no viven y que debían en ese momento, en el versículo 3, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo dice, por tanto, hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Es el hermano Pablo diciéndole a los hermanos, distingan, tengan discernimiento de las enseñanzas de los líderes. Pero déjenme explicarles esto. Los hermanos de los Corintios, antes de aceptar a Cristo, estaban viviendo una vida pagana, estaban viviendo una vida que se acercaba a la del mundo. Ellos seguían todas las tradiciones del mundo. Y cuando ellos ya están en la iglesia, ya se establece una iglesia, ellos comienzan a tener incomodidades, comienzan a tener dudas de sí mismos, ¿sí? En cuanto a las enseñanzas de los líderes, porque no estaban bien fundamentados. Por eso el apóstol Pablo les dice, hermanos, distingan, hermanos, disciernan las enseñanzas de estos hermanos. Entonces, estas dudas, mis queridos hermanos, había en ellos esa inconformidad, y todo porque ellos estaban apegados al paganismo. Desde el versículo 4, ¿verdad?, hasta el versículo 6, vemos tres reglas, tres cosas que muestran cómo podemos identificar los dones espirituales. Dice en el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Desde el versículo 4 entendemos que hay muchos dones, hay muchos regalos, hay mucha gracia, pero entendemos que el Espíritu Santo, en el versículo 4 entendemos que el Espíritu Santo es la fuente de los dones espirituales. Él es la fuente del don que Dios puso en ti, que puso en mí. En el versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dice 1 Corintios 12:5, en la Nueva Traducción Viviente. Esta es una versión que a mí me gusta mucho estudiar. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Todos tenemos distintas especialidades, todos tenemos distintas cosas que hacer, ¿verdad? Pero vamos a un mismo motivo, vamos a una misma esencia: servir al Señor. Y en el versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dice en la Nueva Traducción Viviente, Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en nosotros. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en nosotros. Es el mismo Dios que pone ese sentir para que tú sirvas a Dios. Es el mismo Dios que te pone ese sentir para que tú glorifiques a Dios por lo que tú haces. En estos tres versículos el apóstol Pablo menciona una palabra. ¿Cuáles son? ¿Cuál es? ¿Cuál podría ser esa palabra? Diversidad. El apóstol Pablo menciona mucho diversidad. Pero usted podrá preguntarse, ¿qué es diversidad? Viene del griego diairesis. Viene del griego diairesis, que significa repartimiento, división, variedad y distinción. Entonces, todo rol que cumplimos como siervos, todo rol que cumplimos como hijos de Dios,
es único. Eso lo debes entender. Todo trabajo que cumplimos, todo don, toda gracia, toda misión que recibimos es especial, dada a nosotros para que podamos hacer algo. Exaltar y glorificar el nombre de Dios. Ahí entendemos, mis queridos hermanos, estos versículos, que hay dones, que hay ministerios, que hay trabajos que hacer, pero es el Espíritu Santo el que da la fuente de todo. Hay dones que tenemos, pero que el Espíritu Santo es el mismo. Hay ministerios únicos, hay trabajos dados por Dios para alabanza de su gloria. Dice el hermano Christopher Morgan en cuanto a los dones espirituales, dando la explicación de estos 3 versículos, del versículo 4 hasta el versículo 6. Él dice esto: hay un Espíritu, hay un Señor, Jesús, y un Dios Padre. La unidad de la iglesia se basa en la unidad de la Trinidad. Los diferentes dones, ministerios y actividades reflejan las diferencias entre las 3 personas y hay un proceso. Los diferentes dones del mismo Espíritu se usan en diferentes ministerios para servir al mismo Señor Jesús, ya que el mismo Padre da a conocer los dones. Cuando servimos a la iglesia, la Trinidad nos usa para bendecir a otros. Nuestros dones espirituales corresponden a la unidad y diversidad de la Trinidad. Mis queridos hermanos, no seamos un depósito guardado, lleno de oscuridad. Demostremos el amor de Dios. Demostremos el mensaje de salvación. Seamos el evangelio en vida. Seamos ese canal de bendición que Dios quiere que seamos aquí en la tierra. Pero ¿cómo yo lo puedo demostrar? ¿Cómo yo lo puedo sacar a la luz? Por medio de ese trabajo que el Espíritu Santo puso en tu vida. También debemos dejar que nuestro carácter se amolde al de Cristo Jesús. Dios, a través de su revelación, puso por medio del Espíritu Santo el don. ¿Y dónde lo encontramos? ¿Cómo sé yo cuáles son los dones? ¿Verdad? Dice en el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice en la Nueva Traducción Viviente: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Los dones espirituales, mis queridos hermanos, tienen un propósito especialmente. Son expresiones de la gracia de Dios que se nos da para que podamos servir a los demás y beneficiarlos. Ese es el significado del don. Ese es el significado del don del Espíritu Santo. Son expresiones de la gracia de Dios que se nos da para que podamos servir a los demás y beneficiarlos. Tomando en cuenta los 3 primeros puntos que yo les recalqué al comienzo de la prédica. Exaltación de Cristo, edificación de la iglesia y que el nombre del Señor sea glorificado. Especialmente, mis queridos hermanos, cuando extendemos el evangelio, ahí estamos demostrando nuestro don. Ahí estamos demostrando lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Cuando compartes el mensaje de salvación, das a entender al perdido que necesita de gracia, que necesita de perdón, que necesita de arrepentimiento. Pero ahora
vienen una pregunta muy importante para pensar, para meditar, y es algo que nosotros debemos siempre preguntarnos. ¿Cuál es la diferencia entre don y talento? ¿Verdad? Eso es un tema demasiado fuerte. Diferencia entre don y talento. Dice el hermano Jonathan Oliva: es importante distinguir entre lo que son dones espirituales y lo que son talentos naturales. Los talentos naturales son también dados por Dios, pero llegan a nosotros a través de nuestros padres. Son parte de la herencia biológica que recibimos de ellos. Por su parte, los dones espirituales son dados por Dios independientemente de los padres. O sea, los padres no tienen nada que ver allí, los dones espirituales. No se recibe por herencia, sino que se recibe por gracia. Estos talentos naturales están presentes en nuestro nacimiento, pueden desarrollarse y quedar al servicio de todo hombre, creyente o no creyente. Sin embargo, el don del Espíritu es dado primordialmente para beneficio de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Mis queridos hermanos, así como el don, así como el talento, ¿verdad? Así como el talento conlleva toda una disciplina. Para que el músico pueda ser un músico estrella, tiene que ensayar 8 horas. Para que un pintor, para que un poeta, ellos también tienen su disciplina. El don que Dios puso en nuestra vida, nosotros también debemos llevarlo a la disciplina. ¿Y cómo lo disciplinamos? Cuanto más nos relacionamos con Dios, cuanto más estamos cerca de Dios a través de las Escrituras. Así es como disciplinamos nuestro don. Así es como disciplinamos la gracia. Así es como disciplinamos el regalo que Dios da a nuestra vida. Y trabajamos por esa misión, recordando Mateo 28. Vayan, prediquen el mensaje. Prediquen el evangelio. Mis queridos hermanos, así es como tú vas a demostrar el talento que Dios puso en ti a través del Espíritu Santo. Por cuán tú creces en la oración, por cuánto tú anhelas buscar más a Dios. Cuanto más te disciplinas espiritualmente, más vas a crecer en el don que Dios te dio. Y eso se llama llamado. Cuando tú estás seguro del don que Dios puso en ti, cuando tú estás seguro de la gracia que Dios puso en ti, eso se llama estar seguro del llamado. Dice el versículo 11: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vámonos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo del 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos
bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Aquí el apóstol Pablo les está diciendo a los romanos, nos está diciendo a nosotros, que si Dios nos dio el trabajo que nosotros debemos cumplir, hagámoslo. No hagamos otra cosa. No distraigamos nuestra mente. Concentremos en el propósito que Dios quiere para con nuestra vida. Pablo va dirigido, ¿verdad?, por el Espíritu Santo al animarnos a nosotros, al animarnos a los corintios, a los romanos, ¿verdad?, de que lo que sentimos al recibir a Cristo en nuestro corazón, al momento de servir, lo hagamos con gozo. Cuando Cristo llegó a nuestra vida, cambió nuestra vida de una manera a otra. Se supone que debe ser así. Si tú reconoces que Cristo te salvó, tú debes demostrar el fruto, demostrar que hay amor, que hay gozo, que hay paz. Tú debes demostrar el fruto andante, el fruto del Espíritu Santo. Si Dios nos dio un trabajo, un regalo, una misión, cumplamos esa misión. No nos distraigamos. Si eres bueno, imagínate, si eres bueno para escuchar al quebrantado, ¿verdad? Si eres bueno para escuchar a una persona que se siente mal, ¿qué vas a hacer tú? Hablar y hablar y hablar en vez de escuchar a esa persona. Haz el trabajo que Dios te dio. Haz el trabajo. Si vas a hablar palabra de Dios, no hables de ti, habla palabra de Dios. Si vas a dar una palabra sabia, procura en que tus pensamientos sean acordes al don que Dios, por medio del Espíritu Santo, puso en ti. Y debemos pensar en esto, debemos meditar en esto. El Espíritu Santo hizo mucho por nosotros, hace mucho por nosotros. Cuando nosotros creímos en Cristo de manera genuina, de manera verdadera, ¿verdad?, el Espíritu Santo nos regenera, nos hace nuevos, nos hace distintos al resto. El Espíritu Santo después nos hace llevar a la cruz para hacernos entender que no somos nada delante de Dios. Después el Espíritu Santo nos sella para darle a entender al enemigo de que ahora somos parte de Dios. Y ahora el Espíritu Santo nos da un don, nos da una gracia, nos da un regalo, nos da una misión y debemos cumplirla. Así reconocemos lo que el Espíritu Santo hizo y da en nuestra vida. Entonces, debemos entender todas esas cosas. Mis querido hermano, querida hermana, exalta a Dios por medio de la bendición que Dios puso en ti. Ahora, ¿cómo puedo yo descubrir cuál es mi don? Dice el hermano Juan Sánchez, una vez que pensemos o hemos encontrado la respuesta de tengo el don de, podemos limitarnos en el cómo, dónde y cuándo servimos. Por ejemplo, es posible que tenga el don de la enseñanza, como me lo han afirmado los demás. Pero eso no limita mi servicio. Imagínate que se esté organizando el salón
después de un almuerzo de la iglesia, otros hermanos están ayudando con las mesas y las sillas, pero quieren buscar mi ayuda. A lo que yo voy a responder: lo siento, perdón, pero yo soy maestro. Yo soy el maestro. Yo estoy dando la enseñanza. Enseñar es mi don espiritual. Lo mío no son sillas ni mesas. Eso no sería una actitud cristiana. Y sigue recalcando el hermano Juan: aunque tenga el propósito noble de tratar de conocer cuál es mi don, la mejor forma de preguntarnos sobre nuestros dones es preguntar sobre nuestras capacidades de servicio en la iglesia. Es decir, en vez de preguntarnos cuál es mi don espiritual, deberías hacerte esta pregunta: ¿cómo puedo servir a mi iglesia? Hay una gran diversidad dentro de los ejemplos de dones espirituales y hay gran diversidad dentro de las necesidades en una iglesia. Y los poseedores de los dones no son más especiales unos que otros. A la final, a la hora del té, son regalos. Debemos entender eso. Es una misión que el Espíritu Santo puso en nuestras vidas, que Dios puso en nuestra vida. ¿Quieres saberlo? ¿Quieres saber cuál es tu don? ¿Quieres saber cómo puedes volar, verdad, para demostrar lo que tú tienes? Acércate a aquellos que en amor exhortan. Gloria a Dios. Seguimos aquí en la palabra. Entonces, acércate a aquellos, ¿verdad?, que exhortan o que han tenido una larga experiencia en el ministerio, ¿verdad? Tú vas a saber qué fue lo que el Espíritu Santo puso en ti, porque sabes que en esta vida cristiana requiere de sacrificios. Eso significa vivir la vida cristiana. ¿Quieres saber eso? ¿Quieres saber cuál es tu don? ¿Quieres saber cuál es ese medio para que tú puedas servir en la iglesia? Aumenta en tu oración. Aumenta en tu oración. Aumenta en escuchar el silencio de Dios. Crece, amado hermano, amada hermana, en la gracia que Dios puso en ti y no apagues esa llama. Así es como tú puedes descubrir cuál es el don. Si estás seguro de tu llamado al servicio, Dios lo va a hacer permanente. Si Dios te llamó y tú estás seguro de eso, Dios va a respaldar eso. Lo que Dios respalda, eso permanece, querido hermano. Lo que Dios respalda, lo que Dios apoya, eso va a permanecer. Ahora, vamos a leer desde el versículo 12. Ahora tengamos nuestras Biblias físicas. Desde el versículo 12 hasta el versículo 26. Primera a los Corintios 12. Primera a los Corintios 12, versículo del 12 al 26. Y dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también, ¿quién? Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído?
Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y el don puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se alegran, se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ahora concluye Pablo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aquí el apóstol Pablo usa la analogía de la antropología, el estudio del hombre, ¿verdad? Y las bases en las cuales funciona el hombre. Imagínate que a mí me falte un dedo. A mí me va a ser muy necesario. Yo requiero de una ayuda. No me voy a poder fortalecer porque no tengo ese apoyo. Entonces, como Pablo recalca que así como los miembros del cuerpo son importantes porque te dan vida, así como el alma, ¿verdad?, le da vida al cuerpo, los miembros que damos sentido a la iglesia debemos trabajar en la unidad, porque todos somos necesarios a la hora del té. Todos somos necesarios para que edifiquemos a Cristo. Todos somos necesarios para que glorifiquemos a Dios y para la edificación de la iglesia. Por eso Pablo da el significado de que somos el cuerpo de Cristo. Somos base importante para trabajar en el reino de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Trabajamos en distintas formas, en distintas cosas, pero Cristo es la cabeza y no debemos olvidarnos de eso. Trabajamos en procurar edificar la iglesia, pero recordamos que el Espíritu Santo es la fuente de nuestro trabajo, es la fuente de la misión que nosotros damos. No es por nuestra ganancia, no son por nuestros éxitos, no son por nuestros méritos. Es por medio de la gracia que Dios puso en nosotros. Y recordemos, estamos administrando las cosas del reino aquí en la tierra. Yo descubro cuál es mi don cuando yo me relaciono más con Cristo. Yo descubro cuál es mi propósito cuando yo estoy más cerca de Dios. Los dones, mis queridos hermanos, deben ser practicados con humildad, porque no se trata de llamar la atención. No se trata de nosotros. Se trata de apuntar al Señor Jesús. Que a través del don, que a través del regalo, que a través de la misión Dios nos dio, podamos exaltar el nombre poderoso de Jesús. Sin importar el don espiritual que vayamos a usar, siempre vamos a necesitar que el Evangelio nos libre de la vanagloria y la amargura que solo traerá división.
Si servimos, mis queridos hermanos, pero tenemos orgullo, de nada va a servir nuestro servicio. Si trabajamos y no vamos a ningún propósito, de nada va a servir nuestro propósito, nuestro trabajo. Procuremos en que todo lo que hagamos pueda ser para que el nombre del Señor sea glorificado. Te lo recuerdo otra vez. ¿Cómo tú descubres el don? Cuanto tú más te relacionas con Dios, cuanto tú más buscas de Dios, cuanto tú más oras, cuanto tú más practicas la palabra de Dios y extiendes el mensaje de salvación. El Espíritu Santo te lo ha dado, pero debemos vivificar ese don para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Qué hermoso es poder servir en las cosas del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 10 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, o podría yo decirlo de esta manera, cada uno según el regalo, la misión, la gracia que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Amén. A Dios es la gloria y a Dios estamos agradecidos porque Él nos dio algo. Nos dio una misión que es llevar el evangelio al perdido para que reconozca que necesita de perdón. Trabajémonos los unos a los otros, mis queridos hermanos. Oremos los unos por los otros. Acerquémonos más y más como familia de Dios que somos. También va en la parte personal, pero más en la unanimidad. Pablo desde la cárcel, estando solo, a oscuras, siempre les decía a los hermanos, estén alegres, gócense por todo. Glorifiquen a Dios, estén unidos. Y eso es lo que nosotros debemos expresar. Eso es lo que nosotros debemos dar, mis queridos hermanos. Entonces, ¿cómo demostramos el don? Cuanto más nos acercamos a Dios, cuanto más estamos estudiando de su palabra, de las Escrituras, y cuanto más nos enamoramos de Dios, más vamos a compartir lo que somos. Dice en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 13. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que la unidad, mis queridos hermanos, sea el motivo principal para que descubramos cuál es el propósito que Dios puso en nuestra vida. Así es como nosotros podemos descubrir el propósito del Espíritu Santo en nuestra vida.
cuanto más nos unimos, cuanto más leemos la Biblia juntos, cuanto más oramos al Señor. Y todo va con una finalidad, lo dice Pablo: llegar al conocimiento de Cristo. Cristo aquí en la tierra fue Dios, fue hombre, pero tuvo un conocimiento, y yo quiero llegar a ese conocimiento pleno, a ese conocimiento perfecto, a esa vida santa. ¿Cómo Cristo demostró sus dones? Bueno, sanando, haciendo milagros, cumpliendo el propósito de Dios. Tú cumples tu don cuando sabes qué es lo que Dios da a tu vida, porque te relacionas con Dios. Entonces, mis queridos hermanos, mirémonos, examinémonos, vamos a probarnos y verifiquemos, mis queridos hermanos, en qué Dios hoy, o desde el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad?, descubramos en qué o cuál es el propósito, ¿verdad?, el cual nosotros debemos servir. El propósito que Dios nos ha llamado. Y no debemos olvidarnos de esta responsabilidad. Glorificar al Señor, exaltar a Cristo y edificar la iglesia. Que todo lo que yo haga pueda ser glorificar el nombre de Dios. Esa es mi tarea, esa es tu tarea. Glorificar, exaltar a Cristo y edificar la iglesia. Así es como descubrimos el don. Para que extendamos el mensaje, para que extendamos la gracia que Dios puso en nuestras vidas. No somos perfectos, queridos hermanos, pero dice una frase: Dios utiliza lo ordinario para utilizarlo a lo extraordinario. A eso es lo que Dios llama. A eso es lo que Dios llama únicamente. A que seamos hijos fieles, acordes a la palabra de Dios, acordes a la verdad. Estemos seguros y relacionémonos más con el Señor. Amén. Gracias, Padre Celestial, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Y gracias porque tú das vida, tú nos das vida, tú nos das el aliento, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y gracias, Dios, porque tú eres un Dios bueno. Te alabamos y te bendecimos, Dios, y te damos las gracias, Señor. Y muéstranos, Señor, en qué vamos a servir para glorificarte, Dios, para exaltarte, Cristo, y para que podamos edificar a la iglesia, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos,